Varela en España, a raíz de haber sido acusado de traidor incluso y de antimonárquico por determinados hechos que ocurrieron allí, tuvo que huir. Sobre eso hay historias y anécdotas. Da un vuelco en su pensamiento a una actitud revolucionaria que se manifestará abiertamente ya después viviendo en los Estados Unidos en la edición por 2 años del periódico El Habanero, en Filadelfia y en Nueva York. Y ese periódico entraba clandestinamente a la isla. Y en ese periódico ya se identificaba el pensamiento independentista de Varela, al haber comprendido la incompatibilidad de los intereses entre España, entre el gobierno español, la monarquía española, y las necesidades de autonomía, los sentimientos de autonomía y digamos, los primeros sentimientos independentistas de la isla. Varela declara por esa fecha que la revolución cubana, declara la revolución cubana como inevitable, sea cual fuera el momento en que se conseguiría. Incluso planteó que la revolución cubana no era distante en el tiempo. Y bueno, si somos bastante relativistas, en ello aceptó, ya que la revolución se inicia unos años después, en el 1868, y aunque evolucionó en varias etapas y en varios y con diferentes adversarios, triunfó casi un siglo después, en el año 1959. Varela también manifiesta un pensamiento antiimperialista, prevé que la revolución cubana podía ser precipitada tanto por los de adentro como por los de afuera, siendo el primer caso mucho más ventajoso. ¿Y por qué dice los de afuera? Bueno, se refería no solo a los Estados Unidos, se refería también a los afanes independentistas y de independencia megalómana en cierta medida que se gestaba en países como Colombia, como México, por esa fecha. No habiendo encontrado eco en sus prédicas independentistas, no estaban maduras las circunstancias ni la conciencia general, Varela se retira entonces a ejercer su ministerio religioso y muere un mes después del nacimiento de Martí, precisamente en San Agustín de la Florida, donde pasó su infancia, y allí donde posteriormente se creó el Club Félix Varela, que mantuviera vivas sus ideas por esos años. Un poco diferente de la historia de Varela, fíjense que me he extendido porque el capítulo se concentra mucho en este patriota. Un poco diferente en la historia de José Antonio Saco, que coincide en cierta medida en fechas. También fue condenado a destierro vitalicio, como le pasó a Heredia, como le pasó a Varela y a otros patriotas, pero José Antonio Saco carecía un poco de la inspiración de aquello, no logró influir en la realidad, en la imaginación de sus contemporáneos, y se dedicó más bien al cabildeo, a las impugnaciones legales de corte, también de las cortes, de corte legal. Y sí se puede decir que tenía una actitud más proclive al reformismo que al anexionismo, cuya corriente rechazaba de plano. No llegó a ser Saco, nunca llegó a pensar en términos de pueblo, sí en términos de clase. Llegó a ser un símbolo de patriotismo reformista, pero no se insertó en procesos revolucionarios. También por esa fecha destaca la figura de José de la Luz y Caballero, quien sustituye a Saco en la cátedra de filosofía inaugurada por Varela en el seminario de San Carlos. José de la Luz y Caballero impugnó el pensamiento filosófico de la época, siguiendo la línea de Varela. Sobre todo, quiso y trabajó para inculcar en la juventud cubana la conciencia de lo justo y lo injusto. Trabajó más en ese sentido humanista, en el sentido de personal, del profesor que trabajaba con los estudiantes, con los jóvenes, para forjarle ese sentimiento de lo justo y lo injusto. Se alejó de la religión dogmática, del espiritualismo banal. Se cuenta que José Luis Caballero viajó por varios países, por Estados Unidos y Europa, para adquirir, incluso con su pecunio, equipos de experimentación para las cátedras cubanas de física y de química. Vivió de dichas familiares grandes que lo llevaron a forjarse un carácter muy estoico y muy de guerrero en su propia persona, muy en lo particular, más bien como persona, como profesor, que como ente social.
Comprendió que los problemas de Cuba convergían por esa época en un gran problema, en la esclavitud. Y su seminario y jornadas sabatinas de introducción a los jóvenes, a sus discípulos, despertaron suspicacias en el gobierno español de la isla, por lo cual entonces dejó de ser bien vista. Se cuenta ya casi en las últimas líneas del capítulo una interesante y conmovedora anécdota de José de la Luz y Caballero, y es que al morir él deja en testamento un monto de 3,000 pesos, lo cual para la época era nada más y nada menos que una fortuna, con la intención expedita, con la petición expedita de rescatar de la esclavitud a tantos como se pudiera del ingenio de la Luisa, para oficiar lo cual nombró a 2 de sus amigos más cercanos. Cuentan que Martí incluso profesó hacia Luz y Caballero tanto o más cariño que el que profesó por Mendive, y Céspedes consideró a este patriota un sabio varón cuya memoria es sagrada para los cubanos, reconociendo que a su grito libertario se sumaron jóvenes con el corazón crispado por las enseñanzas de quien él llamara cariñosamente Don Pepe. Hasta ahí la lectura del primer capítulo de este magnífico libro, y bueno, quedo abierto a escucharlos a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con el resto del libro o alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta, hacer una observación? Yo pienso que debemos continuar, que cada quien exponga la parte que se leyó y al final podemos ir anotando las preguntas y al final se pueden hacer algunas. Si todos están de acuerdo, lo hacemos así. Bien. ¿Estás de acuerdo, Michael? Sí, por mí está bien. Por mí está bien. Ya. Yo sigo con ustedes aquí. Perfecto. Para el capítulo 2 tenemos a Laura. Laura no puede estar y me dejó los apuntes que ella hizo que voy a proceder a leer. En el capítulo 2 se trata de un análisis de las guerras de independencia de Cuba, que comienza lógicamente con la gestación de la de los 10 años y con una breve recopilación de las conspiraciones que de algún modo condujeron al estallido de la guerra en 1868. Asimismo, aborda la personalidad de sus principales figuras, Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez, ya a través de las semblanzas de Martí o de la expresión pura de los pensamientos de cada uno de ellos en sus propias palabras. Expone cómo, luego de esta guerra y de lo que ella despertó en la conciencia de sus implicados, resultaba imposible permanecer inertes ante la idea de nación. Refiere las causas del fracaso de la guerra de los 10 años, así como el modo en que los principios base de estas luchas representan un legado indiscutible de los que sirvieron y sirven de sustento a la Revolución cubana. Menciona además el papel de las mujeres en estos procesos revolucionarios para cerrar introduciendo lo que será el tema del capítulo siguiente, o sea, la figura de Martí en el proceso revolucionario y en la formación de la nación cubana. Laura lo que hizo fue como Cintio usa citas para describir lo que está sucediendo. Ella lo que hizo fue hacer un glosario de citas y yo se las voy a leer. De Céspedes, por ejemplo, Céspedes dice: no podemos vacilar entre nuestras riquezas y nuestra libertad, pero jamás en su choza de guano deja de ser el hombre majestuoso que siente e impone la dignidad de la patria. Sobre Céspedes, Martí dice: ese sol que iluminó la mañana real e histórica de la de Majagua. Sobre Agramonte, Martí dice: es como si por donde los hombres tienen corazón, tuviera él estrella. Gómez, por su parte, expresa: vine a obrar y sufrir aquí porque yo creí que peleaba por la humanidad. Cuando llegué al fondo, cuando puse mi mano en el corazón adolorido del pueblo trabajador y lo sentí herido de tristeza, cuando palpé el lado de toda aquella opulencia, alrededor de toda aquella asombrosa riqueza, tanta miseria material
y tanta pobreza moral, cuando todo esto vi en la casa del colono y me lo encontré embrutecido para ser engañado con su mujer y sus hijitos cubiertos de andrajos y viviendo en una pobre choza, plantada en la tierra ajena, cuando pregunté por la escuela y se me contestó que no la había habido nunca, y cuando entramos en pueblos como Alquizar, Ceiba del Agua, El Caimito, Hoyo Colorado, Vereda Nueva, Tapaste y 50 más, no vi absolutamente nada que acusara ni cultura ni aseo moral, ni pueblos limpios, ni riquezas limpias, ni vida acomodada, y nos recibían del brazo el alcalde y el cura. Entonces yo me sentí indignado y profundamente predispuesto en contra de las clases elevadas del país, y en un instante de coraje, a la vista de tan marcado como triste y doloroso desequilibrio, exclamé: bendita sea la tea. Maceo, por su parte, dice: no es, pues, una política de odios la mía, es una política de justicia, en que la ira y la venganza ceden en favor de la tranquilidad y la razón. Es decir, una política de amor, no es una política exclusiva, no es una política fundada en la moral humana. La idea infiltrada en el corazón y en la conciencia de una sociedad no se extingue con la muerte de nadie. Antes tendría lugar el hecho de que, exterminados los cubanos, la idea de independencia haría insurrectos a los peninsulares. Amo a todas las cosas y a todos los hombres porque miro más a la esencia que al accidente de la vida, y por eso tengo sobre el interés de la raza, cualquier que ella sea, el interés de la humanidad, que es, en resumen, el bien que deseo para mi patria querida. Ese es Maceo. De Maceo, Martí dice: firme es su pensamiento armonioso, como las líneas de su cráneo. Y sobre la guerra de los 10 años, Martí dice: y esto fue lo singular y sublime de la guerra en Cuba, que los ricos, que en todas partes se le oponen, en Cuba la hicieron. Hasta ahí, además, Laura confeccionó una nube de palabras que la voy a compartir en el grupo sobre las guerras de independencia. Ahí está. Hasta aquí lo que Laura nos trajo del capítulo 2, a mí me pareció muy ameno entender la época a través de las ideas de los, o sea, de las mismas frases de los implicados. Sí, nos habíamos dividido el trabajo de leer. Bueno, el capítulo 3 comienza hablando de Martí, del pensamiento ético revolucionario de Martí. Dice que todo comenzó cuando Martí era un niño y vio a un esclavo ensangrentado en la finca de su abuelo. Entonces se acercó al esclavo, hace como una narrativa de ese momento en que Martí se acerca al esclavo, lo mira y inmediatamente siente que tiene que hacer algo por liberarlo. Y comienza su pensamiento crítico desde ese fenómeno que acaba de percibir siendo apenas un adolescente. Dice que Martí encarna un nuevo tipo de revolucionario que no se resigna a partir de los postulados del colonizador, o sea, el desprecio, la represalia, el odio, sino de postulados propios y originales, que no se conforma con la conquista de la libertad de la esclavitud, sino que aspira a la destrucción de la esclavitud desde la libertad, que escapa a la trampa del resentimiento, victoria profunda del enemigo, dice, y al cerrado caudalismo de las reacciones primarias, en sí mismas legítimas, para situar el combate en su propio terreno y pelear solo con armas altas, limpias y libres, es decir, la pureza de su conciencia, la rectitud indomable de sus principios. Nótese que en el pasaje de la cita y en todo el indignado alegato,
Apela también al honor mancillado de España. Poco después, en la República Española, ante la Revolución Cubana, o sea, Madrid 1973, habrá de conjurarla para... Me dicen por aquí que se oye muy bajito. ¿Me escuchan bien? Tal vez Yo, puedan yo te, subir un yo, poco. yo te Ahora sí te escucho escucho bien. bien. Ok, voy a continuar. Dice que habrá de conjurarla para que no infame nunca la conciencia universal a la honra, que no excluye por esto la honra de la patria, pero que exige que la honra patria viva dentro de la honra universal. De esto se trata, de vivir y pelear por la honra universal del hombre, que tal vez en este pensamiento hay un idealismo excesivo. Ya vimos que por estos caminos iba la práctica militar y el pensamiento revolucionario de dos grandes jefes populares de la guerra del 68, Máximo Gómez y Antonio Maceo, sin contar los ejemplos de Gramonte y los esfuerzos de Céspedes por la regularización de la guerra frente a los desafueros españoles. Se trata de un planteamiento original, pero no exclusivamente personal de Martí. Lo que él hace es llevar hasta sus últimas consecuencias filosóficas y políticas una inspiración que estaba en las tendencias más espontáneas de la Revolución Cubana. Se trata también de un planteamiento autóctono que en Martí va a alcanzar la plenitud de toda una concepción ética del mundo, según veremos. Esa concepción madura durante su destierro en España, su peregrinación en América Latina y su estancia de casi 15 años en Estados Unidos. España confirma que no hay nada que esperar de sus gobiernos monárquicos o republicanos, que el pueblo español, lleno de virtudes latentes, sobre todo en sus raíces regionales y comuneras, que también es también víctima de la obtusa metrópoli, que el vínculo impuesto entre España y Cuba, por ley histórica, ha de romperse inexorablemente. Ya lo sabía él de adolescente, que tuvo que primero que enfrentarse con su padre, sargento isolador del gobierno colonial, y con la resignada resistencia de su madre, en el hogar sufrido, lleno de niñas, amenazándolo siempre, eh, siendo amenazado siempre por la miseria, pegado a los muros de La Habana. Allí conoció una célula que estaba en su propia carne, de la honradez, la limpieza y la dignidad de lo que él llamó el sobrio y espiritual pueblo de España. Conoció también la trágica divergencia del espíritu de la tierra que lo dominaba. Ellos estaban hechos para resistir, él para liberar. Pero con su padre, que se abrazó llorando al pie llegado por el grillete del presidio. Y yo todavía no sé odiar. Comprobó entonces el asombro del hijo desgarrado. Es decir, el padre lo fue a visitar al presidio y con el billete ensangrentado se da cuenta que él no odiaba a su padre, a pesar de que había hecho todo eso, comenzando por, por los principios que el padre había seguido en su familia. Eh, Luego llegó a tener las más tiernas relaciones de mutua y pudorosa admiración entre él y el papá. A la madre pudo decirle con justicia en la carta de despedida: usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací yo de usted, de una vida que ama el sacrificio? En México, en Guatemala, en Venezuela, en sus campos y ciudades, halló la otra madre histórica y telúrica que lo completaba. Su América mestiza se adentrará en sus problemas y principalmente sus conflictos. Conocerá de sus vicios y virtudes, estudiará sus mitos, amará su naturaleza. El grado de identificación alcanzado por Martí con la raza autóctona de América cobra caracteres reconocidos hasta entonces en un hijo de un español. A partir de los años 1875 y 1881, su escritura en prosa y en verso se va a ir saturando entrañablemente de símbolos indígenas procedentes de todo tipo de concepciones místicas precolombinas de Mesoamérica y de Venezuela. Entonces, no se trata de un propósito indigenista, sino de una mezcla de adivinación y estudio
que se revela como necesidad profunda de su espíritu, destinado a reanudar el hilo del pensamiento original de América. O sea, todo esto es un recuento de cómo ha sido desarrollado y cómo creció, cómo se formó el pensamiento político y ético de José Martí, desde adolescente, desde niño, hasta todos los viajes que hizo por Europa y por América Latina. Entonces dice, robaron los conquistadores una página al universo. Ese robo y violación, ese crimen, sitúan la injusticia en el origen mismo de nuestra historia. Por eso, con Caicaupuro, con Paramaconi, con Anacaona, con Atuey, hemos de estar, o sea, con el origen del pensamiento, o sea, de los fenómenos indígenas, y estar con reparador siquiera ideal de la justicia, pero además efectiva militancia. Se convierte en una nueva filiación histórica telúrica que hace girar totalmente la perspectiva. Quien así habla no es un colonizado, un resentido, entre comillas, sino un autóctono, un revolucionario que ha empezado por revolucionar a sí mismo. ¿Qué importa que vengamos? Este último texto es ya tomado textualmente del libro, dice, ¿qué importa que vengamos de sangre mora y cutis blanco? El espíritu de los hombres flota sobre la tierra que vivieron y se les respira. Se viene de padres de Valencia y de madres de Canarias y se siente correr por las venas la sangre enardecida de Tapanaco y Paramaconi y se ve como propia la que vertieron por las breñas del cerro del Calvario, pecho a pecho, los Gonzalos de férrea armadura, los desnudos y heroicos de Caracas. Entonces aquí termina básicamente lo que se refiere a Martí. De todos modos, en todo el libro, siempre regresa al pensamiento de Martí, a medida de lo que va haciendo la cronología histórica, eh, siempre habla un poquito de Martí, porque es que el pensamiento de Martí es muy importante, es significativo y es básico en las luchas históricas por la independencia de Cuba, a lo largo de todo su accionar y de todo lo que escribió. Hola, Alejandro. Sí, ¿se me oye? Sí, perfecto. Antes de que empieces, para informarle a todos que tenemos este y otro capítulo y ya, para que tengan una idea de cuánto falta. Dale, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Y buenas noches a todos. Me voy a decir Se te escucha entrecortado. Sí, Alejandro, tienes Se problemas va, con la conexión. sí. Ahora bien. Yo el síndrome de Guerrerito. ¿Se me escucha ahora? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ya, la conexión estaba pésima aquí, no hay luz aquí, estaba esto mal. Estaba diciendo que nada, agradecerle a todos en el grupo y por escoger ese libro, porque realmente yo nunca pensé que la época que me tocó a mí, que es, o sea, en el capítulo 4, que es desde 1902, o sea, la formación de la conciencia revolucionaria y patriótica según Cintio, desde 1902 hasta 1935, 1936, esa etapa. Esta es una etapa que cuando uno la estudia en la escuela, en el pre, no es de las que más le gusta. A uno le gusta la lucha del movimiento 27 de julio, y realmente yo nunca pensé que me fuera a gustar tanto y que fuese tan interesante para mí todo lo que yo leí, porque realmente se lo recomiendo a todo el mundo. Es yo y te tomo mano y Sí, es más con la cobertura. a través de... Mira, a ver, ahora.
Ahora sí. Ya, ahora sí, sí, ya, ya. Que decía que es increíble como Cintio te lleva de la mano y Perdimos a Alejandro. Él dice que está sin corriente, tiene mala la cobertura. dime, Hola. sí, la cobertura está mala, se me ve. Bueno, eso, decía que Cintio te toma de la mano y te lleva a través de las palabras del mismo Mella, de Villena, de Pablo Torriente, o sea, de los que hicieron la historia, para ir viendo cómo se fue forjando la conciencia patriótica en ese tiempo. Yo hice una pequeña introducción aquí que les voy a leer con el permiso. O sea, en el presente capítulo se estudia la conciencia patriótica y revolucionaria del pueblo cubano en la etapa que para Cintio comienza con la intervención norteamericana de 1902 y concluye con la muerte de Rubén Martínez Villena y Pablo de la Torriente Bravo, en el 35 y en el 36 respectivamente. Se presenta la intervención norteamericana sumada a la muerte de José Martí y el apéndice a la Constitución denominado Enmienda Platt y el apoyo de la burguesía de la época y sectores anexionistas como el robo a la soberanía y a la victoria duramente ganada por Cuba frente a España por parte de los Estados Unidos, así como una falta de decoro moral y ético ante el adversario vencido, España en este caso. Es increíble cuando yo fui leyendo toda esta primera parte del capítulo, como uno siente de verdad, uno parece que está ahí, siente el dolor. Cintio te describe el norteamericano Leonard Wood, que se sentó en la silla de Martí, que era la silla que le tocaba a Martí, presidente. Y bueno, o sea, porque Martí estaba muerto. Y el dolor del pueblo cubano y la sensación esa de derrota prácticamente, aunque habíamos ganado, era bastante raro. Y hay una cosa que yo entendí en este capítulo, que mucha gente entra a los audiochats aquí en el grupo diciendo eso, y Cintia te la responde ahí, que mucha gente a veces dice, no, pero yo casi que prefiero yo casi prefiero, ya que los americanos me tienen el bloqueo y lo otro, doblarme, que hagan conmigo lo que quieran y después quitarme a los americanos. No, si ese fue el mismo pensamiento que tú tienes, fue el mismo pensamiento que en 1902 tuvieron muchísimos sectores de Cuba que dijeron, mira, vamos a poner la enmienda a playa y para poder tener victoria y después ya veremos cómo nos los quitamos. Y después ya veremos fue que tuvimos casi 60 años, hasta el 59, de malos gobiernos de pseudo república bananera y mala. Entonces también hace Vitier una conexión entre las ideas marxistas y martianas. Eso es otra duda, porque es increíble como siempre va desmontando en ese libro y con todo ese recorrido por la historia que hacen, mitos que hay actualmente, que mucha gente se equivoca y yo realmente recomiendo mucho leer este libro porque hay muchas preguntas, muchas dudas respondidas en él. Entonces decía, también hace Vitier una conexión entre las ideas marxistas y martianas a través de la continuidad entre las generaciones de los próceres del 68 y la nueva generación de jóvenes revolucionarios que comienzan a nacer en 1920 durante la presión económica del gobierno de Zayas. Para esto evoca Cintio a las personalidades de Mella, Guitera, Rubén Martínez Villena, Pablo de la Torriente Bravo, entre otros, y pone de manifiesto que la pseudorrepública había nacido de manera injusta y engañosa e indecorosa. Entonces yo escogí cinco puntos principales que se vinculan con la realidad cubana actual, de muchos más que habían, pero estos 5 me parecieron a mí importantes por la vigencia que tienen actualmente y que eran problemas que vivían los jóvenes en aquella época, increíble. Está, por ejemplo, la vinculación entre el pensamiento martiano y marxista, fundamentalmente ético para Cintio. O sea, un mito que él se desmonta aquí en este capítulo 4 de manera magistral. La militancia comunista de Mella y su acercamiento al ideario martiano, el cual es evocado por Cintio como la figura principal para enlazar el pensamiento en Cuba de estos dos grandes pensadores y hombres de acción, o sea, de Marx y de Martí, y Mella como lazo ahí de unión entre ellos. También el pensamiento de Martí, y luego profundizado por Mella, de la república con todos y para el bien de todos. Yo no sé si hay en el grupo alguien que sea amistad de Ian Padrón,
pero les recomendaría que le dijera que leyera este capítulo 4, que aquí Martí y Mella le responden magistralmente allá en Padrón, de casi 150 años atrás, qué es la frase con todos y para el bien de todos, y en qué contexto se dijo. Y bueno, esa misma pregunta que le hace Israel, ya se la contestó Mella 80 años atrás o más. También, ¿por qué el pensamiento patriótico cubano y latinoamericano es fundamentalmente de carácter imperialista? Que muchos jóvenes hoy en día siempre se están preguntando, compadre, ¿pero qué metido ustedes tienen con Estados Unidos? ¿Cuál es el problema tuyo con Estados Unidos? No. Vea la historia de la formación de la conciencia cubana. Bueno, vea este capítulo 4 del libro Ese Sol del Mundo Moral de Cintio Vitier, para que tú veas por qué el pensamiento patriótico cubano y latinoamericano es fundamentalmente de carácter antiimperialista. Y otra cosa que esto no lo dice Cintio, o sea, explícitamente, pero uno asocia y lo ve y se entiende claramente. En sus palabras te lo está diciendo, aunque no te lo dice, o sea, no dice esto que yo voy a leer, pero realmente se entiende esto de sus palabras. Porque la lucha armada del movimiento 26 de julio y la revolución triunfante es continuidad de la gesta del 68 y es ética legítima, justa, patriótica, antiimperialista, marxista y martiana, que es otro mito que se usa mucho, que a veces entran muchachos diciéndote que, o te abordan, ¿no? Preguntando, que es una duda legítima, de por qué, o sea, qué legitimidad tiene la revolución cubana si llegó al poder de forma violenta por una lucha armada. Bueno, pues diríjanse a ese capítulo 4 para que vean por qué es ética y legítima, sobre todo justa, patriótica, antiimperialista y marxista y martiana. Entonces, ya esa fue la introducción que hice. Yo quisiera leerle algunas cosas que anoté, algunos pasajes rápidos para que entiendan algunas cosas y después, si eso, podemos volver al capítulo. Con lo primero que empieza el capítulo es con una frase genial del diario de campaña de Máximo Gómez. Cuando en la última página de su diario decía, miren esto que increíble: tristes se han ido ellos, hablando de los españoles, tristes se han ido ellos y tristes nos hemos quedado nosotros, porque un poder extranjero los ha sustituido. Yo soñaba con la paz con España. Yo esperaba despedir con respeto a los valientes soldados españoles con los cuales nos encontramos siempre frente a frente en los campos de batalla. Pero la palabra paz y libertad no debía inspirar más que amor y fraternidad. En la mañana de la concordia entre los encarnizados combatientes de la víspera. Pero los americanos han amargado con su tutela impuesta por la fuerza la alegría de los cubanos vencedores y no supieron endulzar la pena de los vencidos. O sea, para que vean con qué vergüenza llegábamos nosotros a esa paz, a esa victoria que habíamos ganado y que Estados Unidos realmente nos empañó y nos robó, nos dejó esa victoria en una vergüenza hasta hacia el mismo español. Aquí se ve el respeto que teníamos con los españoles, a pesar de que la guerra era necesaria, que hacía falta. Entonces, voy a buscar aquí otra frase que yo marqué. O sea, también Cintio habla desde 1902 hasta 1920, realmente fue una etapa que se le llama una ciénaga moral, que no, realmente estuvo marcada por la pena y la vergüenza por la victoria. Por la victoria que casi que fue arrebatada y por el apéndice enmienda Pla y demás. Habla de los partidos comunistas, de las persecuciones para los que dicen que había mucha democracia en aquella época. El Partido Comunista enseguida ilegalizado y reprimido, así lo dice. Y habla de una cosa súper interesante de José Martí que quiero decir, y con esto voy a terminar. Y después, si eso, podemos decir más frases, porque está plagado de frases sumamente interesantes este capítulo. Martí dice, y Cintio da la cita, porque Cintio sí da la cita de todo, esto no son frasecitas que encuentras en una fotico puesta ahí en Facebook. En el artículo Los cubanos de Jamaica y los revolucionarios de Haití, en el periódico Patria, Nueva York, 31 de marzo de 1894, Martí dice: no nos ofusquemos con nombres de independencia u otros nombres meramente políticos. Nada son los partidos políticos si no representan condiciones sociales. Escuche eso. O sea, casi 150 años atrás, una pregunta que todo el mundo se hace y que tiene una vigencia increíble, que es lo que más yo vi en este capítulo, una vigencia increíble con lo que está pasando, por ejemplo, en América Latina ahora mismo. Y que eso es lo que no quieres imponer. Entonces me parece que
que hay que ser consecuente con las ideas de Martí. A todo el que se pregunta sobre los partidos políticos y te dice que es martiano y sin embargo quiere poner partidos políticos y habla de los partidos políticos y en otros países de Latinoamérica hay democracia, porque hay, miran lo que dice Martí. Nada son los partidos políticos si no representan condiciones sociales. En el periódico Patria Nueva York. Y bueno, ya con esa frase quería concluir. Hay muchísimas cosas súper interesantes en el capítulo, pero después podemos seguir con eso. Muchas gracias. ¿Puedo acotar algo ahí, Cabero? Claro que sí. No, siguiendo la brillante exposición de Alejandro, decir algunos detallitos que yo también vi en el capítulo, porque a nosotros dos nos tocó ese capítulo. Es un capítulo, bueno, primeramente es un libro excepcional que debe ser de literatura obligada de todos los sistemas de enseñanza. Es decir, desde la primaria, cuando a uno le dan esa parte de la historia, se da en sexto grado, después en la secundaria, después en el pre, y me imagino que fundamentalmente en la universidad. Un libro que hay que rescatar. Yo creo que se debe hacer una especie de campaña, un reclamo, porque se edite ese libro nuevamente y esté a la mano de todos. La lectura es algo extraordinario. Cuando empecé a leerlo me quedé, qué tiempo perdido no haber tenido este libro antes. Tan sencillo, con un lenguaje tan nada académico y muy didáctico y que no deja de ser profundo. Ya lo explicaba Alejandro, el capítulo narra los primeros años de la República hasta la Revolución del 33, como dice Roa, que la revolución que se fue a Bolívar. Hay tres baluartes fundamentales en estos capítulos de los que hablaba Alejandro, que son cuatro figuras fundamentales en este periodo histórico, que son Mella, Villena, Guiteras y Pablo de la Torrente Bravo. Y en hay otras figuras que tampoco no son muy mencionadas en la historiografía o en los estudios generales que se le brindan a los estudiantes, como es el caso de Varona, uno de los pedagogos fundamentales de este país, y el instituto que forma a los pedagogos de este país lleva su nombre. Otra persona muy importante que está aquí en este capítulo, Raúl Roa, el canciller de la Dignidad, una figura que fue amigo personal de Villena, amigo personal de Villena y de Pablo, fueron entrañables amigos. Y ahí puse en uno de los libros, La Semilla de Surco, que es la biografía biografía inconclusa que realiza Roa. La muerte le impidió terminar de Villena, un libro extraordinario con una cantidad de información increíble. Y de Roa quisiera una descripción que él hace de esos primeros años de la República, de la que nuestros enemigos quieren celebrar, de la de 1902. Que como dice Roa, que esa república, esos primeros años de república marcaron la dispersión de la conciencia nacional, una conciencia que se había adquirido en los años de las guerras de independencia, que habían aglutinado a los patriotas en un ideal de libertad, de soberanía, de emancipación. Y en estos primeros años ocurre la dispersión de la conciencia con la desintegración del Partido Revolucionario, con la desintegración del Ejército Libertador. Es decir, se truncó ese proyecto de república, de país por el que tanto luchó Martí. Y lo que vino fue, dice Cintio Vidal, todos estos primeros años, todos estos presidentes, Menocal, Alfredo Sáenz, vinieron a remachar las cadenas económicas que nos unían a Washington y a Wall Street, prostituir la gestión política, identificar gobierno con desvergüenza y abrir un abismo entre la burguesía parasitaria y las clases trabajadoras. Hay otra cosa muy interesante de los escritos aquí de Cintio, que plantea que si la colonia era una injusticia, no era un engaño, la neocolonia yanqui era ambas cosas.
Yo creo que esto es algo fundamental y argumenta, al convertir en simulacro y farsa lo que había sido el ideal de varias generaciones de héroes y mártires, atentaba impunemente contra la raíz misma de la patria. Sus métodos de envilecimiento, por otra parte, eran mucho más profundos, complejos y sutiles, al extremo que, para que una minoría tomara plena conciencia de la nueva realidad, fue necesario llegar a puntos extremos en el proceso de descomposición del país, así como el surgimiento de una manada de jóvenes que, dejando atrás el liberalismo decimonómico, se pertrechaba con nuevas armas ideológicas a la vez que reanudaba el hilo de fuego de la tradición mambisa y martiana. Aquí es donde entra Mella con la fundación del Partido Comunista, junto a Baliño, uno de los fundadores y colaboradores de Martí en el Partido Revolucionario Cubano. Esa imbricación que sucede entre el Partido Comunista, es decir, entre los comunistas y los cuadros o miembros que venían del Partido Revolucionario Cubano. Ahí también está la figura de Villena, que sin llegar a ser nunca secretario general del Partido Comunista, fue la figura fundamental del partido en esta etapa. Fue el que lideró la huelga que derroca Machado y que fue su última obra por la revolución. Al poco tiempo fallece por la tuberculosis. Tenemos a Pablo de la Torrente Bravo. Ellos se conocen en el bufete de don Fernando Ortiz. Villena era el secretario de Ortiz, y quien lo sustituye en el despacho de Ortiz es Pablo de la Torrente Bravo, y a través de Roa establecen una amistad muy profunda, que dura poco tiempo por la muerte de uno y la salida del otro, pero que fueron muy unidos. Pablo de la Torrente viaja al exilio, va a Estados Unidos, tiene que ir a Estados Unidos, y de Estados Unidos marcha hacia España, donde muere combatiendo. Está el poema extraordinario de Miguel Hernández dedicado a él. Y otra figura fundamental es la de Guiteras. Ya sabemos, Guiteras, cuando se cae el gobierno de Machado, forma parte del gobierno de los 100 días como ministro de Gobernación, lleva adelante las nacionalizaciones que hubo, es decir, la figura más radical de ese gobierno, en el cual sufren la traición de Batista, que ya Estados Unidos, es decir, las fuerzas reaccionarias del país y el imperialismo habían visto las cualidades de Batista para llevar a cabo su plan de dominación sobre Cuba. Y por mediación de la traición, bueno, son asesinados después que se disuelve cae el gobierno de los 100 días, son asesinados en Morribé junto a Carlos Aponte, venezolano, que había sido miembro y colaborador de Augusto César Sandino en las luchas en Nicaragua contra Estados Unidos. Y yo creo que, bueno, que es recomendable el libro a todos los que podamos decirle que lo lean, y como decía Alejandro, esta etapa que a veces en la escuela nos dan y no tiene, esto parece cuando uno lo lee es un libro de aventuras, es una historia de aventura, son figuras con tanto valor y con tanta historia y en tan poco tiempo, que son extraordinarios. Es decir, uno desconoce muchísimas cosas de ellos. Ahí adjunté algunos libros, alguna bibliografía para que puedan profundizar. Espero que les sea útil, que se embullen a seguir leyendo, y bueno, les dejo ahí para que sigan comentando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar al capítulo 5 y final, porque el libro tiene 6 capítulos. Tenemos uno de nuestros integrantes que no pudo asistir, entonces se los dejamos de tarea. En el capítulo 5, Cintio abarca los años del 34 al 58 y lo hace caracterizando este periodo como una etapa de amplia producción intelectual que busca cultivar la tradición cubana de pensamiento, explicársela, interpretarla. Especialmente ocurre un vuelco de interés hacia la obra de José Martí, cuyas obras completas aparecen justamente en 1936 y 1946.
hace un compendio de la vasta producción intelectual, ensayística, histórica, poética de esta época que ilustra la sed por la búsqueda del alma de la nación. Al cabo de 2 décadas, este esfuerzo humanista y pedagógico, imprescindible para la comprensión de la realidad cubana, se descubre insuficiente para acometer la obra necesaria transformadora. Y entonces aquí llega Fidel. Esto es a grosso modo de lo que va el capítulo. Yo voy a empezar a dar un poco de detalles, ¿no? Él comienza con una panorámica histórica de las condiciones políticas y económicas de ese periodo. Menciona que ya luego que la revolución de los 30 se va a Bolina, Batista gobierna ininterrumpidamente como jefe de ejército y dictador militar a través de los presidentes títeres y luego como presidente constitucional del 40 al 44. Habla del gobierno de Grau, las pugnas entre facciones pseudo-revolucionarias, el saqueo de los fondos públicos, lo mismo con Socarrás, su entrega de la Confederación de Trabajadores a dirigentes reaccionarios, el trágico final de Eduardo Chivas y el desenlace que lleva al golpe de Estado de marzo del 52 ante la inminencia del triunfo de los ortodoxos. Todo esto implica una nación desmoralizada, y él dice: en cuanto a la moral pública, esta etapa no es muy diferente de la etapa machadista, excepto por el escalamiento de una violencia gratuita, sin objetivo, lo que el autor llama la institucionalización de la ausencia de finalidad, el círculo vicioso, el fracaso de la revolución. Continúa el saqueo de la hacienda pública de gobierno en gobierno, se multiplica la prostitución, el juego, la inestabilidad de los empleados, el acorralamiento de los obreros y la miseria de los campesinos sin tierra. Menciona que la enmienda Pla está abrogada en 1934, pero que ya el nuevo tratado de reciprocidad comercial y bajo la política del buen vecino configuraba sólidamente a Cuba como mercado comercial y país seguro de explotación capitalista. Hace un preámbulo también socioeconómico en el cual explica cuáles eran las condiciones económicas de Cuba en ese momento. Establece un paralelo, o sea, a partir de aquí esto le sirve de telón de fondo para hablar de lo que sucede intelectualmente a partir de que se frustran las esperanzas revolucionarias. Él establece un paralelo entre lo que ocurre después de la paz del Sanjón y durante las primeras décadas de la pseudo-república, esta situación de frustración del proceso revolucionario que caracteriza los 3 periodos que él llama entre guerras o entre revoluciones, se caracteriza por un intenso trabajo intelectual. Él dice que la cultura se replega a posiciones de investigación y crítica, de recuento histórico, de rescate de esencias. Él ilustra esto con una relación de autores y libros, todas las inquietudes intelectuales del tiempo, que buscan profundizar la cultura sobre las raíces del pensamiento cubano y la educación social como método de lucha, como camino para la salvación nacional. En este sentido, él destaca que se observan tres líneas de producción de pensamiento. Está la políticamente militante de escritores como Juan Marinelo, Nicolás Guillén, Jorge Mañach o Raúl Roa, la de puro trabajo intelectual que venía en las primeras décadas de la pseudo-república con Fernando Ortiz, Ramiro Guerra y Medardo Vitier, y la creación poética silenciosa que enlazaba a 3 generaciones sucesivas: Poveda, Botti y Acosta, Brull, Bayagas y Florit, que son los poetas de Orígenes. Entonces aquí él menciona cómo Ramiro Guerra se convierte en el mejor historiador de esta etapa, y los temas son lo que me llaman la atención, y es importante por como él plantea que este es un momento en que se va a una exegética, o sea, una explicación, una interpretación de lo que es la cubanía. Ramiro Guerra escribe La expansión territorial de los Estados Unidos, 1935, y el Manual de Historia de Cuba, y también Guerra de los 10 años en esos años. Estas preocupaciones pedagógicas las comparte también Medardo Vitier, a quien se debe el primer esfuerzo de interpretación sistemática del proceso intelectual cubano, con el libro Las ideas de Cuba, que después se completa 10 años después con La filosofía en Cuba. Ambos libros se proponían mostrar, estableciendo sus relaciones con la cultura europea,
la densidad del ideario cubano del siglo XIX, la riqueza y complejidad del pensamiento, desde José Agustín Caballero hasta Enrique José Varona, y sobre todo la cohesión profunda de una cubanidad largamente fomentada. También se distinguió Emilio Roig de Leucherin, que es historiador de la ciudad de La Habana de 1935 y que luego dirige los Congresos Nacionales de Historia que se inician en 1942. A él se debe una importante colección de libros y cuadernos de historia patria. Todos estos investigadores convergían en un punto que es la exaltación de los valores culturales del siglo XIX cubano. Y él hace una lista detalladísima de ejemplos representativos de este esfuerzo, en el cual, por ejemplo, está José Antonio Sacco y sus ideas cubanas de Ortiz, Varona, maestro de juventudes de Whittier, estudios heredianos de Chacón, estaban los jóvenes marxistas, bajo ese rubro está Angustia y Evasión de Julián del Casal, de José Antonio Portuondo, y el ensayo de Carlos Rafael Rodríguez sobre José de la Luz y Caballero, y continúan estos temas sobre el padre Varela, sobre a José Agustín Caballero, y finalmente lo cubano en la poesía del propio Whittier. Cintio dice que, por supuesto, este interés por la tradición cubana va a hallar en Martí su objetivo más difícil y complejo. En 1936 y 1946, las editoriales Trópico y Lex lanzan las obras completas de Martí, que esto es un esfuerzo que había comenzado en el 1900 Gonzalo de Quesada y Aróstegui, pero es en este momento en que se tiene acceso a las obras completas. La aparición de estas obras ofrece un universo nuevo de conocimiento y comprensión del alma cubana y la posibilidad de profundizar en el estudio del pensamiento martiano. A partir de allí, numerosos intelectuales se dedicaron a comprender a Martí y él ofrece una lista también exhaustiva de todas las dimensiones en las cuales se estudió a Martí y los diferentes libros. La figura de José Martí se nos disputa hoy como legítimo pilar del proceso revolucionario continuado por Fidel. Y a mí me llamó la atención en este capítulo que esto no comienza, no es una cosa de ahora, sino que es una tendencia desde la pseudorrepública que se ilustra con esta frase de Cintio. Él dice: no vale la pena detenerse demasiado en la utilización bastarda que los políticos de turno y los plumíferos de baja condición llevaron a cabo del nombre de Martí. Eso nunca engañó a nadie que no quisiera ser engañado, y en el fondo se convertía en una arma vuelta contra el mismo opositor, contra el mismo impostor, obligado a rendir hipócrita homenaje a la verdad que lo juzgaba. En esta continuación que él hace, o sea, que lo que está es exponiendo cómo el pensamiento cubano en ese momento se vuelca a la investigación, se vuelca a buscar esa eticidad en la crítica del pensamiento cubano. Él habla de Fernando Ortiz. Él destaca la propuesta, como la propuesta del concepto de transculturación es muy importante en este momento por el valor descolonizador que tiene este concepto específicamente, que introduce en el libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de 1940. Cintio Whittier dice: don Fernando volvió a descubrir la isla de Cuba, su historia y su cultura, al iluminar por vez primera la intimidad sincrética y mestiza de su pueblo. Dice que este descubrimiento científico de Ortiz, o sea, el que refiere al concepto de transculturación, se complementa con el poético de Nicolás Guillén en El son entero, de quien Cintio dice: Guillén había dado en el secreto de la expresión autóctona cubana, esencialmente mestiza, en un punto de gracia, oficio y sazón, donde lo oculto y lo popular se hacían indiscernibles. Sobre los poetas de la revista de Orígenes también nos habla y nos dice que eran absolutamente impermeables a la influencia norteamericana y que rechazaron la tabla de valores de la burguesía dominante, aun cuando estos no eran marxistas. De este grupo, él destaca su legado poético alrededor de la noción de algo que se llama el imposible, que creo que recorre el libro, que equivale en este caso a la idea de aspiración, de la aspiración de la nación. Estos estudios
todos se sitúan dentro de lo que Whittier llama la gran corriente de rescate de las energías fundadoras de la nación y de la fe en las virtudes salvadoras o al menos compensatorias de la cultura. Lo que sucede es que desde 1935 había aparecido en un homenaje a Varona un escrito de Whittier pidiendo una actitud ética inspirada en los ejemplos de Luz y de Varona para hacer frente a los males públicos e influir salvadoramente en la juventud. Y habían transcurrido casi 2 décadas y ni la cultura ni el eticismo se habían mostrado capaces de modificar la realidad del país. Así nos vamos acercando entonces al año del centenario y con él la nostalgia por Martí, que él ilustra con unas palabras de Fina García Marrús en la revista Lyceum en 1952 y también con las palabras de homenaje en la revista Orígenes, que hablan de la necesidad, o sea, se refieren a la necesidad de acción. También Mañash, en un discurso que pronuncia el 24 de febrero de 1953, dice lo siguiente, recordando a Martí, dice, como dijo el apóstol, la perfección de la grandeza es siempre el acto. Y añadía, pero mientras no podamos servir a Cuba con los actos, deberemos servirla al menos con las actitudes. Lo que viene luego se los voy a leer textualmente, porque ahí cierra el capítulo. Él se pregunta, y bueno, ¿dónde están estos actos que se necesitan? Porque ya hasta ahí la labor de la cultura no puede hacer la labor transformadora. Y él dice, un grupo de jóvenes, entre tanto, se preparaba en sigilo para realizar el acto, lo único grande que se podía hacer aquí, que barrería el círculo vicioso de las palabras y las actitudes para abrir por la brecha de la dignidad, el coraje y el sacrificio la posibilidad de la lucha revolucionaria definitiva. Ese acto fue el asalto al cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba en el amanecer del 26 de julio de 1953. Era necesaria una eticidad nueva, heredera de Martí y de los precursores del 30, enraizada en el análisis socioeconómico y en la decisión heroica de cambiar las estructuras. Eso fue lo que empezó a formularse en el discurso de Fidel Castro ante sus jueces el 16 de octubre de 1953. Hasta ahí el capítulo 5. Les dejamos el 6 de tarea. Y les doy la palabra por si quieren comentar. Quería comentar que quería agradecerte que fuiste la principal creadora de la idea de hacer este club de lectura. Realmente necesitamos más herramientas, más conocimientos políticos y reforzarnos en la parte ideológica para poder enfrentar la guerra de cuarta generación que se nos ha venido encima. Y muchos tenemos que reconocer que hemos aprendido con estos grupos de debate aquí en Ananío, en el Palenque. Hemos aprendido, nos hemos enriquecido, hemos adquirido las herramientas para enfrentar esta lucha. Yo me acuerdo que al principio, hace 6 meses, entraba un bus y por ahí hablando bobería y yo me quedaba leyendo, yo no sabía qué contestarle. Pero ahora entra uno y yo rápido tengo como dar una buena respuesta para que se quede sin argumento. Eso uno lo ha aprendido aquí y es importante que estemos preparados para eso. Y estos clubes de lectura, estos ejercicios que hacemos de estudiar un libro, es fundamental, nos ayuda un montón. Entonces te quiero agradecer, Bene, por hacer esta actividad. Realmente es el primer audio chat que hacemos, vamos a seguir haciendo más, nos vamos a ir perfeccionando en el camino, vamos a planificar con tiempo, vamos a compartir un libro con 1 o 2 semanas de información para que todos los que puedan leer lo lean y organizarnos por capítulo y tratar de abarcar la mayor cantidad posible de texto y de conocimiento, por supuesto. También quería decir que este libro de Cintia realmente debería ser estudiado en la escuela, en los diferentes niveles educativos de Cuba.
principalmente en el pre y en la universidad, porque es un libro que si bien no es muy fácil de entender a la primera lectura, a veces uno tiene que regresar al párrafo otra vez y volver a leerlo para entenderlo, pero bueno, es un libro que describe excelente el pensamiento ético de los revolucionarios en esa época. Es como la base de lo que tenemos hoy, o sea, como la base de la construcción de lo que hemos logrado hoy a lo largo de todos los años de revolución. Están todos los micrófonos abiertos, pueden hacer preguntas o pueden comentar sobre el libro, pueden comentar sobre lo que han escuchado. Tienen la palabra para todos los que quieran intervenir. ¿Puedo Adelante, ¿alguien intervenir quiere un hablar? poquito? Claro que sí, Sí, sí. adelante. Sí, a ver, yo quería decir dos frases muy específicas del capítulo que me tocó, que tienen mucho que ver con, o sea, con la actualidad de Cuba ahora. Uno es sobre Mella, por todo esto que se dice ahora de que si Mella, que no era, o que fue comunista, pero dejó de serlo porque sí, problemas de partido, no sé. Igualdad de eso, bueno, esta frase de la boca de la pluma de Rubén Martínez Villena, que dice: Mella fue un poeta en actos. Todo lo que hizo y dijo en el corto tiempo de su acción revolucionaria, esculpida en un relámpago, quedó acuñado y vibrando como su perfil profético de primer atleta olímpico del movimiento comunista en Cuba, ideólogo quizás el más penetrante de su generación. Entonces, no me imagino a nadie que conozca, pueda conocer más a la figura de Mella que Villena, ¿no? Que lo tuvo ahí en esa época. Y en la misma voz de Villena, de Mella, perdón, él dice, déjame buscar la frase, él, bueno, no encuentro la frase ahora que dice Mella, pero sí les recomiendo que se lean el capítulo, bueno, el libro entero, el capítulo 4 está súper interesante. Entonces la frase que les iba a leer hace rato, que les decía que tiene que ver con la actualidad en Cuba, dice Cintio: en un día no se hacen repúblicas, ni ha de lograr Cuba con las simples batallas de la independencia la victoria a que en sus continuas renovaciones y luchas perpetuas entre el desinterés y la codicia, y entre la libertad y la soberbia, no ha llegado aún en la faz toda del mundo el género humano. Yo con esa frase quería concluir, que de verdad que es súper valiosa en la actualidad, porque a veces nos achacan pero no tenemos esto otro, que si nos faltan cosas. Sí, claro que faltan cosas, lo está diciendo Cintia hace muchísimo tiempo. Las repúblicas no se hacen en un día, y los países no se hacen en un día, hay que seguir. Encontré aquí la frase de Mella. Mella decía: en toda la América Latina no hay un hombre puro que no sea enemigo del imperialismo capitalista. O sea, si alguien viene o sea, con pensamientos imperialistas o capitalistas, y volando palabras de Mella o poniendo en boca de Mella sus palabras, me parece que Mella mismo le está diciendo: Cuba, en toda la América Latina no hay un hombre puro que no sea enemigo del imperialismo capitalista. Ya, eso era todo que iba a opinar por ahora. Otra pequeña acotación ahí que les voy a hacer, es un texto también que creo que hace falta recuperar, que lo he perseguido toda mi vida y nunca lo he encontrado en ninguna biblioteca, que es Glosa Pensamiento de Martí de Mella. Ese texto no se encuentra, eso es una joya el que lo tenga. Y en parte de ese texto me hace una referencia, y lo voy a citar, es lo siguiente: dice: es necesario dar un alto, y si no quieren obedecer, un bofetón a tanto canalla, tanto mercachifle, tanto patriota, tanto adulón, tanto hipócrita, que escribe o habla sobre José Martí. Yo creo que esto tiene una actualidad tremenda, porque vemos que a cada rato entra un personaje citando frases de Martí, o te encuentras ahí abre Facebook, abre cuantas redes sociales encuentres, y vas a encontrar citas de Martí
tergiversadas totalmente, amén de que muchas son inventadas y sacadas fuera del contexto histórico donde al que Martí es decir, se refirió o hizo el análisis. Volviendo al tema de esta experiencia, yo creo que sí, a lo mejor hoy nos hemos sentido un poquitico tensos, porque es la primera vez que nos ponemos así con esta tarea de entre todos leer y tratar de comentar algo. La tensión ha sido bastante, a mí todavía me tiembla la rodilla. Pero bueno, yo creo que es muy válida la experiencia, y a medida que vayamos siguiendo en libros y en temas, nos vamos a sentir un poquito más en confianza y vamos a ganar un poquito más en público, que es lo que queremos, no tanto para que nos escuchen, sino también para que interactúen y se interesen por los libros o temas que vamos a proponer al debate. Recomendar otra vez nuevamente a todos la lectura completa de este libro de texto, fundamentalmente la parte, recomiendo el capítulo que nos tocó Alejandro y a mí. Yo creo que es un descubrimiento para nosotros este libro. Esta parte de la historia contada así, yo me había leído el libro de Roa que les hice mención, de la semilla en el surco, y Roa hace una exposición increíble de todos los procesos, todas las figuras políticas, todos los sucesos que suceden en esa época, que no están estudiadas en nuestro sistema de enseñanza, y que precisamente de ahí surge una parte fundamental de por qué la Revolución Cubana, de por qué es comunista, de por qué es antiimperialista. Ahí hay una parte de, como pudiéramos decir, del enigma de por qué todas esas cosas de la Revolución Cubana actual. Que esa parte también es heredera y continuada del pensamiento de Martí, algo que Vitier lleva muy bien en el libro, un hilo, se nutre de nuestros primeros pensadores y creadores de nuestra conciencia nacional, de Varela, de Saco, de Luz y Caballero, es decir, esas grandes figuras que contribuyeron a forjarnos nuestra conciencia, de las que se nutre José Martí a través de su maestro, que formó parte de ese ciclo de intelectuales que van surgiendo como patriotas y que van adoptando la cubanía, y va desarrollándose todo ese proceso de transformación, y que vamos viendo que lo fundamental del pensamiento de la nación cubana es la soberanía, la independencia, la libertad, ejercer la soberanía, es decir, nuestro propio camino, trazarlo nosotros mismos. Y lo lleva muy bien Vitier en el libro. También recomiendo, para los amantes de la lectura, que creo que somos todos aquí, los textos de Armando Hart, que también hace un gran martiano, hizo un análisis extraordinario de los vínculos del pensamiento martiano con Varela, con estas figuras que eran en su mayoría sacerdotes, religiosos, cristianos. Vincula ese pensamiento a Martí, y vincula a Martí con el pensamiento revolucionario actual, que lleva la Revolución Cubana, que es la síntesis de todos esos años de lucha y de todos esos grandes pensadores. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Le voy a dar las gracias muy especial a los muchachos del club que han puesto al lado ahí el tiempo, que siempre es poco, para estar aquí hoy. A mí me pareció excelente, me encantó, lo disfruté muchísimo, y espero que podamos seguir con otros temas. Quien quiera sumarse al club, que nos diga.
Y la idea es justamente escoger textos que sean relevantes para el combate que se nos plantea hoy, que es de conocimiento y de ideas, y traerlos aquí para compartirlos con los demás y aprender todos juntos. Muy buenas noches a todos. Si no tenemos ya más nada que decir, pues cerramos y espero que les haya resultado de provecho. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Buenas noches. Muy interesante, camaradas. A mí me gustaría incluirme en el club, si me pueden incluir, para leer textos y de pronto recomendar algunos. Ya, yo te añado, Felipe. Bueno, camarada, gracias, camarada Bene. Estamos en eso entonces, muy interesante. ¿Cómo se llama el texto que estábamos leyendo, que estábamos debatiendo para poderlo leer? Creo que era uno de Mella. Este Sol del Mundo Moral, te lo pongo en el grupo. Ah, perfecto, por favor, sí, para también leerlo, que me pareció muy interesante. Eso es, camaradas. Bueno, entonces vamos a cerrar el audio chat. Gracias a todos por estar aquí esta noche y queden pendientes de próximas emisiones del Club de los Lectores, que vamos a seguir haciendo debates por acá. Buenas noches. Chao. Quería comentar que quería agradecerte, que fuiste la principal creadora de la idea de hacer este club de lectura. Realmente necesitamos más herramientas, más conocimientos políticos y reforzarnos en la parte ideológica para poder enfrentar la guerra de cuarta generación que se nos ha venido encima. Y muchos tenemos que reconocer que hemos aprendido con estos grupos de debate aquí en Ananío, en el Palenque. Hemos aprendido, hemos enriquecido, hemos adquirido las herramientas para enfrentar esta lucha. Yo me acuerdo que al principio, hace 6 meses, entraba un bus y por ahí hablando bobería y yo me quedaba leyendo, yo no sabía qué contestarle. Pero ahora entra uno y yo rápido tengo como dar una buena respuesta para que se quede sin argumento. Eso uno lo ha aprendido aquí y es importante que estemos preparados para eso. Y estos clubes de lectura, estos ejercicios que hacemos de estudiar un libro, es fundamental, nos ayuda un montón. Entonces te quiero agradecer, Bene, por hacer esta actividad. Realmente es el primer audio chat que hacemos, vamos a seguir haciendo más, nos vamos a ir perfeccionando en el camino, vamos a planificar con tiempo, vamos a compartir el libro con 1 o 2 semanas de información para que todos los que puedan leer lo lean y organizarnos por capítulo y tratar de abarcar la mayor cantidad posible de texto y de conocimiento, por supuesto. También quería decir que este libro de Simple realmente debería ser estudiado en la escuela, en los diferentes niveles educativos de Cuba, principalmente en el pre y en la universidad, porque es un libro que, si bien no es muy fácil de entender a la primera lectura, a veces uno tiene que regresar al párrafo otra vez y volver a leerlo para entenderlo, pero bueno, es un libro que describe excelente el pensamiento ético de los revolucionarios en esa época. Es como la base de lo que tenemos hoy, o sea, como la base de la construcción de lo que hemos logrado hoy a lo largo de todos los años de revolución. Están todos los micrófonos abiertos, pueden hacer preguntas o pueden comentar sobre el libro, pueden comentar sobre lo que han escuchado. Tienen la palabra para todos los que quieran intervenir. ¿Puedo Adelante, ¿alguien intervenir quiere un hablar? poquito? Claro que sí, Sí, sí. adelante. Sí, a ver, yo quería decir 2 frases muy específicas del capítulo que me tocó, que tienen mucho que ver con la actualidad de Cuba ahora. Uno es sobre Mella, por todo esto que se dice ahora de que si Mella, que no era, o que fue comunista pero dejó de serlo porque sí, problemas de partido, no sé.
igualdad de eso. Bueno, esta frase de la boca de la pluma de Rubén Martínez Villena, que dice: Mella fue un poeta en actos. Todo lo que hizo y dijo en el corto tiempo de su acción revolucionaria, esculpida en un relámpago, quedó acuñado y vibrando como su perfil profético de primer atleta olímpico del movimiento comunista en Cuba, ideólogo quizás el más penetrante de su generación. Entonces, no me imagino a nadie que pueda conocer más a la figura de Mella que Villena, ¿no? Que lo tuvo ahí en esa época. Y en la misma voz de Villena, de Mella, perdón, él dice, déjame buscar la frase, bueno, no encuentro la frase ahora que dice Mella, pero sí les recomiendo que se lean el capítulo, bueno, el libro entero, el capítulo 4 está súper interesante. Entonces la frase que les iba a leer hace rato, que les decía que tiene que ver con la actualidad en Cuba, dice Cintio: en un día no se hacen repúblicas, ni ha de lograr Cuba con las simples batallas de la independencia la victoria a que en sus continuas renovaciones y luchas perpetuas entre el desinterés y la codicia, y entre la libertad y la soberbia, no ha llegado aún en la faz toda del mundo el género humano. Yo con esa frase quería concluir, que de verdad que es súper valiosa en la actualidad, porque a veces nos achacan pero no tenemos esto otro, que si nos faltan cosas. Sí, claro que faltan cosas, lo está diciendo Cintia hace muchísimo tiempo. Las repúblicas no se hacen en un día, y los países no se hacen en un día, hay que seguir. Encontré aquí la frase de Mella. Mella decía: en toda la América Latina no hay un hombre puro que no sea enemigo del imperialismo capitalista. O sea, si alguien viene con pensamientos imperialistas o capitalistas y volando palabras de Mella o poniendo en boca de Mella sus palabras, me parece que Mella mismo le está diciendo: Cuba, en toda la América Latina no hay un hombre puro que no sea enemigo del imperialismo capitalista. Ya, eso era todo que iba a opinar por ahora. Otra pequeña acotación ahí que les voy a hacer, es un texto también que creo que hace falta recuperar, que lo he perseguido toda mi vida y nunca lo he encontrado ni en ninguna biblioteca, que es Glosa del Pensamiento de Martí de Mella. Ese texto no se encuentra, eso es una joya el que lo tenga. Y en parte de ese texto Mella hace una referencia, y lo voy a citar, es lo siguiente: dice: es necesario dar un alto, y si no quieren obedecer, un bofetón a tanto canalla, tanto mercachifle, tanto patriota, tanto adulón, tanto hipócrita, que escribe o habla sobre José Martí. Yo creo que esto tiene una actualidad tremenda, porque vemos que a cada rato entra un personaje citando frases de Martí, o te encuentras ahí abre Facebook, abre cuantas redes sociales encuentres, y vas a encontrar citas de Martí tergiversadas totalmente, amén de que muchas son inventadas y sacadas fuera del contexto histórico donde al que Martí se refirió o hizo el análisis. Volviendo al tema de esta experiencia, lo creo que sí, a lo mejor hoy nos hemos sentido un poquitico tensos, porque es la primera vez que nos ponemos así con esta tarea de entre todos leer y tratar de comentar algo. La tensión ha sido bastante, a mí todavía me tiembla la rodilla, pero bueno, yo creo que es muy válida la experiencia, y a medida que vayamos siguiendo en libros y en temas, nos vamos a sentir un poquito más en confianza y vamos a ganar un poquito más en público, que es lo que queremos, no tanto para que nos escuchen, sino también para que interactúen y se interesen por los libros o temas que vamos a proponer al debate. Recomendar otra vez nuevamente a todos la lectura completa de este libro de texto, fundamentalmente la parte, recomiendo el capítulo que nos tocó Alejandro a mí,
Yo creo que es un descubrimiento para nosotros este libro. Había esta parte de la historia contada así. Yo me había leído es decir, el libro de Roa que les hice mención de la semilla en el surco. Y Roa hace una exposición increíble de todos los procesos, todas las figuras políticas, todos los sucesos que suceden en esa época, que no están estudiadas en nuestro sistema de enseñanza. Y que precisamente de ahí surge una parte fundamental de por qué la Revolución Cubana, de por qué es comunista, de por qué es antiimperialista. Ahí hay una parte como pudiéramos decir, del enigma de por qué todas esas cosas de la Revolución Cubana actual. Que esa parte también es heredera y continuada del pensamiento de Martí, algo que Vitier lleva muy bien en el libro, un hilo, se nutre de nuestros primeros pensadores y creadores de nuestra conciencia nacional, de Varela, de Saco, de Luz y Caballero, es decir, esas grandes figuras que contribuyeron a forjarnos nuestra conciencia, de las que se nutre José Martí a través de su maestro, que formó parte de ese ciclo de intelectuales que van surgiendo como patriotas y que van adoptando la cubanía, y va desarrollándose todo ese proceso de transformación, y que vamos viendo que lo fundamental del pensamiento de la nación cubana es la soberanía, la independencia, la libertad, ejercer la soberanía, es decir, nuestro propio camino, trazarlo nosotros mismos. Y lo lleva muy bien Vitier en el libro. También recomiendo para los amantes de la lectura, que creo que somos todos aquí, los textos de Armando Hart, que también hace un gran martiano. Hizo un análisis extraordinario de los vínculos del pensamiento martiano con Varela, con estas figuras que eran en su mayoría sacerdotes, religiosos, cristianos. Vincula ese pensamiento a Martí, y vincula a Martí con el pensamiento revolucionario actual, que lleva la Revolución Cubana, que es la síntesis de todos esos años de lucha y de todos esos grandes pensadores. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Le voy a dar las gracias muy, muy especial a los muchachos del club que han puesto al lado ahí el tiempo, que siempre es poco, para estar aquí hoy. A mí me pareció excelente, me encantó, lo disfruté muchísimo, y espero que podamos seguir con otros temas. Quien quiera sumarse al club, que nos diga. Y la idea es justamente escoger textos que sean relevantes para el combate que se nos plantea hoy, que es de conocimiento y de ideas, y traerlos aquí para compartirlos con los demás y aprender todos juntos. Muy buenas noches a todos. Si no tenemos ya más nada que decir, pues cerramos, y espero que les haya resultado de provecho. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Buenas noches.